La idea es estar los próximos 3 miércoles discutiendo este tema. Cada sesión la he titulado primera parte, segunda parte, tercera parte, porque voy a mezclar diferentes cosas de cada sesión. Pero la idea será bajar a nivel práctico de cómo nosotros podemos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quizás el tema de hoy o el contenido de hoy va a ser más conceptual para entender de qué se trata la voluntad de Dios bíblicamente, teológicamente, pero luego bajaremos a nivel práctico y trataremos de ir a la palabra también y responder esa pregunta de cómo entonces podemos nosotros discernir en las disyuntivas de la vida lo que Dios quiere para nosotros. Comenzaré leyendo este pasaje que muchos de ustedes conocen. Es un pasaje que está en el Evangelio de Mateo y dice Cristo hablando a los discípulos: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No sé si se dan cuenta la importancia que Cristo le da a la voluntad de Dios en la vida del discípulo, del creyente, pero literalmente en este pasaje es lo que determina si uno es o no es. El vivir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas es el factor determinante en cuanto a nuestra cristiandad, a nuestro cristianismo. Cristo agrega incluso en un pasaje, también un poco más adelante en Mateo también, capítulo 12, versículo 48, dice: pero respondiendo él al que se lo decía, a él lo vinieron a buscar su madre y sus hermanos, y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi padre. La misma idea ahora asociando que todo el que hace la voluntad de su Padre tiene una familiaridad, digamos, espiritual con Jesús. Esa es mi familia, esos son los míos, los que también hacen la voluntad de mi Padre, puesto que tenemos un mismo Padre. Entonces esos son mis hermanos y mi madre. Entonces la conclusión de estos dos pasajes, y podemos hablar de muchos otros pasajes en la Escritura que van en la misma dirección, es esta: la característica fundamental del Hijo de Dios no es lo que profesa, Señor, Señor, sino una vida sometida a hacer la voluntad de Dios. Ese ha de ser el fruto. El fruto de por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuál es el fruto al que Cristo se está refiriendo? Bueno, obras que reflejen que estamos viviendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es el fruto, vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de diferentes obras en nuestra vida que reflejan eso, que manifiestan esa voluntad. Como les decía, la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas es lo que caracteriza el discípulo de Cristo, el Hijo de Dios, esencialmente. No es mi profesión de fe, no son ni siquiera algunas prácticas religiosas, sino un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y fíjense que puse ahora la palabra deseo, porque no es simplemente hacer obras, sino que provienen de un deseo interno que yo vivo. Miren cómo la palabra dice de Cristo acerca de este deseo. Hablando de Jesús, proféticamente el salmista dice: entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. Eso es como el Mesías hablando de sí mismo. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Este salmo proféticamente hablando del Mesías, acuérdense que el Mesías, Cristo dijo en varias ocasiones: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y es algo que salía de él, que era natural en él. Él quería hacer la voluntad de Dios. Eso mismo se dice del pueblo de Dios en Jeremías 31. Ahí lo puse como una nota, simplemente no vamos a ir al pasaje, pero lo puse como una nota. En Jeremías 31, versículo 33, hablando del nuevo pacto en el cual nosotros estamos, el pacto de la gracia, el pacto que Cristo inauguró en la última noche antes de morir. Este es el nuevo pacto en mi sangre. En ese nuevo pacto, la palabra profetiza que yo pondré mi ley
en sus corazones. La ley de Dios viene a nuestros corazones cuando nosotros nos convertimos. Y ahora, luego de nuestra conversión, pasa algo extraño, humanamente hablando. Y es que yo ahora quiero vivir según la ley de mi Creador y de mi Padre ahora. Era un deseo que yo no tenía antes. De hecho, el hombre natural no puede agradar a Dios. Es aquellos que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu nos ha dado vida espiritual, vida eterna, que ahora tenemos un deseo de vivir la ley de Dios. Incluso comenzamos a cambiar nuestra vida por impulsos espirituales que están ahí dentro de nosotros después de convertirnos, sin ni siquiera haberlo leído en la Biblia. Yo he recibido testimonios de personas que se convierten y comienzan a cambiar su vida antes de comenzar a ser discipulados en una iglesia. Dice, no, yo no sé, ya yo no tengo deseo de hacer eso. Yo antes le hablaba así a mis padres, pero ahora yo no tengo deseo de hacerlo. De hecho, me siento mal. De hecho, yo quiero pedirles perdón a una serie de gente que yo ofendí, que yo sé y me siento mal con ellos. Deseos e impulsos que están ahí nuevos, puestos por Dios por medio de su Espíritu, en cumplimiento de Jeremías 31:33, donde Él dice que pondrá su ley en nuestros corazones. Entonces, ahora yo estoy haciendo de manera natural la voluntad de Dios. Y claro que en la medida que conozco más su palabra, voy a ir creciendo en conocimiento y adquiriendo nuevos deseos también y queriendo vivir esas cosas. Cristo dijo de sí mismo con respecto a la voluntad de Dios también lo siguiente. Ustedes conocen este texto. Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 6:38 también dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una y otra vez Cristo habla de que su enfoque en la vida, su mayor interés es vivir la voluntad de Dios. Y citando aquí estos textos, comentando estos pasajes, sobre todo el pasaje del Juan 4:34, William MacDonald en su comentario dice lo siguiente: esto no significa que el Señor Jesús se privase de comer alimentos, porque sabemos que Él comía, sino que la gran meta y objetivo de su vida no era suplir las necesidades del cuerpo, sino hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, había una plenitud y satisfacción que Cristo derivaba de vivir la voluntad de Dios, que era superior a la satisfacción experimentada cuando Él comía. Yo prefiero hacer algo que a Dios le agrade que comer. Eso es lo que literalmente Cristo está diciendo. Claro, Él como humano tenía que comer, pero si puedo comer y puedo prescindir de la comida y en lugar de eso hacer algo que a Dios le complazca, yo prefiero hacer lo que a Dios le complace, porque eso me llena más, me satisface más, me hace sentir más pleno que un plato de comida. Y ahí vemos una vez más el énfasis que Cristo pone en su propia vida y nosotros como sus discípulos hemos de poner en nuestra vida con respecto a la voluntad de Dios. La característica fundamental, vuelvo y repito, del Hijo de Dios no es lo que profesa, sino una vida sometida a hacer la voluntad de Dios. Ese ha de ser el fruto por el cual seremos conocidos si queremos y vivimos la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esas son mis padres y mis hermanos. Nosotros entonces estamos aquí precisamente y hemos sido convocados. Bueno, ¿cómo podemos nosotros discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos vivir la voluntad de Dios? Y yo quiero, por lo menos en la noche de hoy, tratar de responder dos preguntas básicas para dar inicio a esta miniserie. En primer lugar, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de voluntad de Dios? Este término, la voluntad de Dios, aparece a lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, y cuando uno lo analiza, cuando uno ve dónde aparece, cuándo aparece, uno se da cuenta que hay diferentes acepciones, diferentes matices del concepto de voluntad de Dios que necesitamos aclarar para nosotros saber a qué nos estamos refiriendo. Y ese es el componente, digamos, más teológico de lo que vamos a presentar. Y en segundo lugar, determinado eso o conocido eso de qué estamos hablando cuando hablamos de voluntad de Dios, cómo la encuentro y cómo la puedo discernir en mi vida. Esa es la búsqueda
del cristiano día a día. Bueno, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero, y mucha gente está día a día en cierta confusión, buscando maneras de cómo saber lo que Dios quiere para su vida. Y esta búsqueda puede ser bastante intensa y compulsiva para muchos, puede ser incluso productora de ansiedad, porque yo no sé lo que Dios quiere, yo no entiendo, a veces se siente la gente como media perdida, porque tiene un concepto de la voluntad de Dios errado, porque obviamente Dios no es un Dios de confusión, y por lo tanto si yo me siento confundido, Dios no me ha confundido al revelarme su voluntad, pero yo estoy confundido por las cosas que estoy viendo que no debería ver al buscar su voluntad. Entonces yo quisiera empezar con la primera pregunta: ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de la voluntad de Dios? Bueno, Kevin DeYoung, en un pequeño libro que él tiene, que es acerca de la voluntad de Dios, tiene esta expresión o esta cita que yo voy a presentar, que creo que hace alusión a los diferentes conceptos que hay de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una de las frases más confusas del vocabulario cristiano. A veces hablamos de todas las cosas que suceden de acuerdo con la voluntad de Dios. Otras veces hablamos de ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Y aún otras veces hablamos de encontrar la voluntad de Dios. En estas tres oraciones, cuando uno habla de que todas las cosas ocurren según la voluntad de Dios, cuando uno habla de que Dios quiere ser obedecido en ciertos aspectos y esa es la voluntad de Dios, y cuando uno habla también de que yo quiero encontrar la voluntad de Dios, las tres oraciones están haciendo alusión, están apuntando a un aspecto distinto de la voluntad de Dios, pero son parte de su voluntad. Y la idea es que queremos desentrañar esas tres ideas en la medida que vamos exponiendo. Veámoslo de la siguiente manera. Estos tres conceptos lo podemos resumir de esta forma. La voluntad de Dios puede ser o tiene un aspecto de decreto, tiene un aspecto de precepto y tiene un aspecto de dirección. Y los tres son aspectos de la voluntad de Dios. Dentro del aspecto de decreto hay un aspecto, vamos a decirlo así, el aspecto de decreto tiene dos monedas o dos caras, una moneda de dos caras. Hay cosas que Dios orquesta y decreta y activamente Él procura, y hay cosas que Él en decreto permite que ocurran, pero es parte de su decreto. Entonces, básicamente, hay algunos teólogos que dividen esto de otras formas, pero esta es una forma que yo encontré bastante didáctica y bastante abarcadora de lo que son los aspectos de la voluntad de Dios en la mayoría de los libros que revisé al respecto. Entonces, la voluntad de Dios tiene esos tres aspectos, vuelvo y repito: un aspecto de decreto, uno de precepto y uno de dirección. Y yo voy a ir uno por uno viendo cuál es, qué indica cada uno, qué implica cada uno. Cuando hablamos de la voluntad de Dios en términos de precepto, esto no aparece en la Biblia, de hecho, le quiero aclarar. Este concepto, esta palabra no aparece en la Biblia, no se dice la voluntad de Dios según el precepto, no. Es una deducción que se hace de los contextos en los que aparecen las palabras la voluntad de Dios, en los que aparece la palabra voluntad de Dios, y uno se da cuenta que esto está hablando de un decreto de Dios en algunas ocasiones. Entonces veamos un resumen de esto. En cuanto al decreto, al aspecto de decreto, es lo que Dios ha ordenado que pase y que va a pasar. ¿Ok? Si Dios lo ordenó, va a pasar. Es un poco redundante lo que pongo ahí, pero quería aclararlo. Lo que Dios ordena que pase, pasa. Nada lo devuelve, nadie lo frustra. Dios nunca experimenta y nunca va a experimentar frustración. Nosotros sí experimentamos frustración, Dios no. Dios nunca está frustrado. Dios nunca dice, óyeme, pero ¿y qué pasó? Yo no entiendo. Eso no le pasa a Dios, ni cerca, nunca, jamás. Y lo que está en juego en la voluntad de decreto son sus propósitos. Eso es lo que está en juego en la voluntad de decreto. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es el aspecto de precepto. Es la forma como Dios ha ordenado que se viva. ¿Ok? Es la forma como Dios ha ordenado que se viva. Es su voluntad moral
revelado en su palabra. Eso es lo que está en juego, su voluntad moral, lo que es bueno, lo que es malo. Dios ha prescrito al hombre por medio de su palabra instrucciones, mandatos, leyes, estatutos. Hay muchas palabras para hablar de las cosas que Dios nos ha dado en su palabra, pero conforman su deseo para nosotros. El libro de Proverbios lo llama la vida sabia. Vivir sabiamente es vivir conforme a las instrucciones del Señor, conforme a la ley del Señor. De hecho, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y de ahí comienza todo lo demás. Yo no puedo ser sabio si no comienzo reconociendo que Dios es Dios y que Dios está por encima de todo. Entonces, la voluntad de decreto, que es el primer aspecto, tiene que ver con lo que Dios ha ordenado que pase. Aquí hay cosas dentro de la voluntad de decreto que Dios ha permitido que pasen que no son de su total agrado. Cuando Dios permite que yo peque, Dios lo permite, correcto. Dios permite que pase, pero no es de su agrado. ¿De acuerdo? Tenemos que tener cuidado de que Dios decreta cosas, sí, y permite cosas, o sea, en su decreto permite cosas que no son de su agrado, pero Él no es autor de pecado. Hay que mantener el equilibrio porque la Biblia así lo afirma, que Dios es santo, no es autor de pecado y no tienta al hombre, y el hombre es responsable por sus acciones. Ya estamos entrando en un poquito complejo, pero esa es la forma de explicarlo. Tenemos que mantener ese equilibrio. Dios ordena todas las cosas según su voluntad, incluyendo aquellas cosas que no son buenas. Pero Él permite que pasen dentro de sus propósitos. Y Él los usa para cumplir sus propósitos eternos. El precepto es lo que Dios quiere que ocurra, su voluntad moral, su voluntad revelada en su palabra. El precepto puede ser desobedecido, no así el decreto. El decreto se cumple sí o sí. El precepto, yo puedo robar, ¿verdad? Pero Dios ha dicho, no robarás. Pero yo puedo desobedecer su precepto. Y por último, el último aspecto es el de dirección. Yo voy a entrar ahora en más detalle en cada una de estas cosas, pero es para presentarle un cuadro de resumen y que no nos perdamos en la medida que avanzamos. El aspecto de dirección es lo que Dios quiere ante distintas opciones moralmente neutras a nuestros ojos que nosotros hagamos. Lo que está en juego es lo bueno y lo mejor, lo edificante o no. Por ejemplo, ¿en qué trabajo Dios quiere que yo esté? Ahí no hay un asunto de pecado o no pecado. Dios quiere que tú trabajes. Bueno, ¿dónde me voy? ¿Me voy a trabajar a esta compañía o a esta compañía? ¿Con quién quiere Dios que yo me case? Eso está dentro del aspecto de dirección, porque, bueno, Dios en general quiere que la gente se case. Ese es el plan de Dios para el ser humano en sentido general, pero Dios tiene gente también que Él no quiere que se casen. Pablo dice la palabra, o por lo menos deducimos de la palabra, que no se casó, por ejemplo. Algunos dicen que el apóstol Pedro se casó, no se casó. Jesús no se casó estando aquí. Ahí hay un aspecto teológico, no lo podía hacer tampoco, no lo iba a hacer tampoco, pero en fin. Dios tiene direcciones específicas para nuestra vida. Una pareja se casa y dice, bueno, ¿queremos tener hijos o no? Vamos a orar. ¿Dios quiere que tengamos hijos o no quiere que tengamos hijos? Luego, ¿cuántos hijos quiere Dios que nosotros tengamos? ¿Verdad? ¿A qué iglesia voy a ir? Yo tengo 4 iglesias que son de sana doctrina, que me nutren, que me enseñan, que puedo servir. ¿A cuál iglesia yo voy a ir? Yo tengo que buscar la dirección de Dios y tengo que discernir lo que es mejor o excelente de lo que es bueno también, que no es pecaminoso, que no está mal. Entonces, de esto se trata. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, puede hablar o de la voluntad decretada de Dios, o de la voluntad prescrita de Dios, o de la dirección que Dios quiere darnos a nuestras vidas. No obstante, la dirección, el aspecto directivo, que es en el que nosotros más interesados estamos, ¿o no? Eso es lo que yo quiero saber, ¿verdad? Nosotros a veces no estamos tan interesados en la voluntad decretada de Dios, aunque hay aspectos de nuestra vida que Dios ha decretado. ¿Ok? Hay aspectos de nuestra vida que Dios ha decretado. Si yo voy a ser salvo, Dios lo decretó.
Dios ha decretado el día en que yo voy a morir. Mis días están contados, dice la palabra, ¿correcto? Eso es así. Pero en lo que yo más interés tengo cuando hablamos de la voluntad de Dios es en ese aspecto de dirección. ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva en el día a día? ¿Cómo es que Dios quiere que yo decida en estas cosas, en estos aspectos de mi vida? Entonces vuelvo y digo, cuando la palabra habla de la voluntad de Dios puede hablar en cualquiera de estas cosas y tenemos que aprender a distinguir de qué está hablando. Si de la voluntad decretada, si la voluntad prescrita o la voluntad de dirección. Entonces, comencemos a profundizar un poco para entender todavía mejor el primer aspecto, la voluntad de decreto de Dios. Yo espero que esto vaya quedando claro, por lo menos estoy viendo el lenguaje corporal de algunos de ustedes que están asintiendo, que están diciendo que sí, que parece que sí, que estamos entendiendo. Muy bien, esa era la idea. Ok, la voluntad de decreto es su voluntad secreta, vuelvo y repito, no revelada. Los teólogos la llaman así. La voluntad de decreto es una voluntad que no se conoce. Dios no la ha revelado. Es lo que Dios ha ordenado que ocurra, ya mencioné. Es como las cosas son. Como las cosas son, Dios así lo ha dispuesto y lo ha determinado. Se cumple, sea que Dios orqueste o sea que Dios permita, la voluntad de decreto se cumple. Y no la conocemos antes de que ocurra. Nosotros no sabemos la voluntad y pretender conocer la voluntad secreta de Dios es infructuoso, es un ejercicio que no podemos conocer. O sea, yo no sé cuánto voy a vivir, yo no sé quién va a ser salvo. Por eso yo tengo que orar por todos los hombres, por eso yo tengo que predicar el evangelio tan ampliamente como yo pueda. Contrario a lo que muchos piensan, que la elección de Dios, que cuando nosotros enseñamos que Dios elige a los suyos, como que eso, bueno, pues entonces si Dios eligió, ¿para qué yo voy a predicar? No, porque precisamente es que Dios eligió a los suyos y eligió también el instrumento a través del cual ese evangelio va a llegar. Por lo tanto, ahora yo tengo más entusiasmo de predicar, porque si yo predico, habrán algunos que creerán, porque Dios ha elegido a algunos. Es una mayor motivación. Entonces, así actúa, digamos, o así se comporta esta voluntad de decreto. Es secreta, Dios ha ordenado que ocurre, como las cosas son, se cumple sea que Dios orqueste o lo permita y no la conocemos antes de que ocurra. La Biblia frecuentemente habla de la voluntad de Dios como la razón definitiva y suprema de todo lo que sucede. La Biblia habla de eso, que Dios tiene control de todo, de todo. Miren cómo Efesios 1, y vamos a buscar otros pasajes también, lo dice. En Él también hemos obtenido herencia. En Él, es en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esto es una declaración amplia, no tiene que ver con el contexto específico de ese pasaje, digamos, no es a los efesios que se le dice eso, no. Pablo dice, hemos sido predestinados de esta manera según el propósito ¿de quién? De nada más y nada menos de aquel que hace todo conforme a su voluntad, al consejo de su voluntad. Gruden hace una observación en dos palabras aquí que yo quiero traerlas. Este mismo pasaje yo voy a expandir dos palabras en un color ligeramente diferente. Cuando pone la palabra obra, es la palabra energeo, que significa realiza, produce, obra continuamente. O sea, Dios produce continuamente. Cuando dice todas las cosas, es todo lo que existe. Ese es un término que Pablo usa en múltiples ocasiones. Cuando Pablo usa todas las cosas, es todas las cosas. Es decir, Dios hace, produce, realiza. Todas las cosas que existen están sujetas al consejo de su voluntad. Esa frase se puede traducir de la siguiente manera: que continuamente, aquel que continuamente hace que se realice todo en el universo conforme al consejo de su voluntad. Esto es amplio. Uno podría pensar, bueno, pero demasiado amplio, de hecho. ¿Qué tipo de ser es este que tiene este tipo de control?
bueno, la Biblia nos está diciendo qué tipo de ser es. Nosotros no conoceríamos a Dios a menos que Él no nos cuente cómo es Él. Dios es tan diferente a nosotros que a menos que Él no nos diga cómo es Él y cómo Él actúa y cómo Él responde, nosotros no conoceríamos de Él. Él nos está diciendo cómo es Él, cuál es su dimensión, cuál es su alcance, cuál es el alcance de su soberanía y de su control. Este es uno de los pasajes que habla de eso. Y cuando habla de todas las cosas, yo quiero aclarar nada más, es todo. Lo grande, lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo doloroso y lo placentero, lo ordenado y lo caótico, todo. Pero fíjense que dice al final, conforme al consejo de su voluntad. O sea que aún lo doloroso, lo caótico, lo pequeño que está ahí, opera, funciona, sigue el consejo de su voluntad. Increíble, increíble. Cristo, hablando en un momento dado de este alcance del control de Dios, usó una ilustración que a algunos les resulta una exageración, les resulta hiperbólica. Y yo he usado este texto aquí en varias ocasiones, en Mateo 10, 29 al 30. Dice, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. Este es un versículo que nos podríamos quedar ahí. Dale mente a eso. Ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Un puritano dijo, Dios asiste al funeral de cada pajarillo. Cristo le está presentando esta ilustración, le está hablando del control de Dios minucioso de la creación de un pajarillo que no tiene ningún valor humanamente hablando. Dice, no se venden por 2 pajarillos por 1 cuarto, o sea que cada uno vale medio cuarto. Eso es nada, no valen nada. Y Dios está pendiente, no solamente que está pendiente, no cae a tierra sin que Dios lo permita. Entonces ahora Cristo, usando eso, si eso es así, de hecho los cabellos de vuestras cabezas están contados. O sea, Él lleva ahora la ilustración, más que la ilustración, está usando diciéndole esta verdad para que ellos entiendan el nivel de control y cuidado que Dios tiene por ellos, porque ese era un momento donde ellos estaban atemorizados. ¿Cómo así que Dios tiene los cabellos de nuestra cabeza contados? O sea, eso es así. Eso no es una hipérbole de Jesús. Bueno, si Dios no tuviera los cabellos de nuestra cabeza contados, Él no fuera omnisciente. Y la Biblia dice que Él es omnisciente, que Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras intenciones de todos los hombres. Pero es que eso no me cabe a mí en la cabeza. No, precisamente. Qué bueno que no te cabe, porque que Él es un Dios que no nos cabe en la cabeza. Es un Dios extraordinario, es un Dios sorprendente, es un Dios divino. No es humano para nada. Es algo que va más allá de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento. Así de preciso, así de pequeño es la atención de Dios a estas cosas. De ahí que entendemos Efesios 1:11 cuando dice que Él hace que todas las cosas operen, funcionen según el consejo de su voluntad. Él está controlando los pajarillos que caen. Él tiene los cabellos contados de todos nosotros. Increíble. Entonces, Él tiene control de sí, de todo. Pero no solamente eso, esta voluntad de decreto es una voluntad que solo Dios conoce. Y esto es un pasaje que algunos ya lo conocen bastante y dice en Deuteronomio 29, es Moisés hablándole al pueblo, dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta por ello, nosotros no tenemos que conocer sus secretos, no se nos pedirá cuenta por ello. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Este es uno de los, yo creo que es el único pasaje, de hecho, hay un autor que dice eso, que es el único pasaje de la palabra donde se ponen los 2 aspectos de la voluntad de Dios juntos. El aspecto de decreto, secreto, y el aspecto de precepto, revelado, junto. Ahí se nos dice, Dios tiene cosas que Él solo conoce,
que yo no tengo que conocer, yo no soy responsable por esas cosas, pero Dios tiene cosas que me ha revelado por lo cual yo sí soy responsable, porque son prescripciones para mí. Entonces Dios, hay cosas que solo Él conoce. Y a veces nuestra mejor respuesta ante una situación en la vida de alguien que viene, ¿y qué tú crees que Dios va a hacer? No sé, yo puedo orar por ti para que Dios te fortalezca, pero yo no sé lo que Él va a hacer. A veces cuando nosotros estamos lidiando con una persona que tiene una enfermedad terminal o una situación difícil de familia, nosotros nos apresuramos en nuestra emoción e impulsividad y queremos darle una esperanza. Y le decimos, tú verás que el Señor lo va a sanar. Tú verás que el Señor va a restaurar tu matrimonio. Acabamos de transgredir la línea entre lo secreto y lo revelado. Violentamos este límite. Dios tiene cosas y secretos que nosotros no conocemos. Yo no sé si Dios va a sanar a esa persona. Yo no sé si Dios va a restaurar ese matrimonio. Ahora, yo sí sé que Él quiere en sus preceptos que oremos por el enfermo. Yo sí sé que Dios quiere en sus preceptos que aconsejemos el matrimonio quebrantado. Pero la reparación o la sanidad le pertenecen a Él. Y hay mucha gente entonces que ha recibido promesas de hombres, de sanidad, de restauración, de prosperidad económica, porque hay hombres que le han dicho cosas que le pertenecen a Dios. No era la voluntad de Dios, no era su decreto, y sucedió otra cosa. Por lo tanto, esta distinción entre decreto y secreto y precepto es importante para nosotros. Hay un límite a donde nosotros no podemos llegar, donde nosotros no podemos transgredir. Esa voluntad entonces, como ya dijimos, es amplia, o sea, el decreto es amplio, va de lo pequeño a lo grande, incluye todo, solo Dios la conoce y también es inalterable. Isaías 46 habla de ella y dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Cómo yo interpreto ese pasaje? Hay otro pasaje en Primera de Pedro que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Verdad? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero este texto dice, al final dice, y todo lo que quiero realizaré. Pero si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no, aquí hay una contradicción. Encontramos una contradicción en la Biblia, dirían los escépticos. Y quizás algunas personas que tuercen las escrituras usarían esto para inventarse cualquier forma de doctrina. No, esto está hablando aquí de la voluntad de decreto. Las cosas que Dios decreta suceden. Dios quiere que todos los hombres sean salvos en el sentido de su deseo, ojalá sean salvos. Yo quiero que sean salvos, pero la realidad es que no van a ser salvos, todos. Esa es su voluntad deseada, pero no es la voluntad de decreto. Cuando Él dice que todos los hombres sean salvos, es que en su buen corazón, en su bondad, Dios no se goza del dolor del impío. Dios no se goza del juicio del impío. Él lo dice en su palabra, lo dice y nos equilibra estas cosas. Por eso incluso esta distinción nos ayuda incluso a interpretar las Escrituras, a interpretar la Biblia, que es lo que Dios está diciendo. Miren que ahí en el versículo 10, Él dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. O sea, Dios tiene cosas que Él dijo que Él va a hacer y Él va a hacer y eso va a ocurrir, eso es así. De hecho, esta voluntad se impone a la voluntad humana, Proverbios 19:21. Muchos son los planes del corazón del hombre, en el corazón del hombre, más el consejo del Señor permanecerá. ¿Se fijan? Dios es superior al hombre y su voluntad y sus propósitos se imponen al corazón humano, se imponen a los planes humanos. Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive, ¿ok?
Jonás se encontró en un choque entre la voluntad decretada y la voluntad prescrita de Dios, porque la prescripción fue: ve a Nínive. Como la voluntad prescrita puede ser desobedecida, Jonás desobedeció, pero Dios tenía un decreto ya que establecía que Jonás iba para Nínive. ¿Me entiendes? Entonces Jonás se opuso a la expresión de Dios, a la prescripción de Dios, y Dios dijo: bueno, tú no quieres ir así, pero yo te voy a mandar en un pez. ¿Qué sucede? Da la casualidad que el pez se lo traga en el medio del mar y lo deposita en las costas de Nínive, donde debía estar, donde el decreto de Dios había dicho que estuviese. Y Jonás la pasó muy mal porque Jonás se resistió a la voluntad decretada de Dios. Hay cosas que Dios decide en nuestras vidas que no se van a ir. Por ejemplo, 2 Corintios 12, Pablo tiene un aguijón en la carne. Y dice la Escritura, ustedes conocen el pasaje la mayoría, dice que Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón. Eso que lo afligía, que le dolía, que lo hería. No sabemos qué era exactamente y no vamos a interpretar, a especular. Hay algunas especulaciones por ahí, pero ese no es el caso ahora, no lo vamos a hacer ahora. Dios dijo: yo ya, no me pida más por eso, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo hizo así: acepto tu decreto, Señor, tú determinaste para mí esta situación, yo lo acepto, ahora me gozo en mi debilidad, porque mientras débil soy, Dios se hace fuerte en mí. Hay cosas que sencillamente requieren una aceptación de las cosas que Dios ha determinado para nuestras vidas y seguir caminando de manera agradable en aquellas cosas que conocemos que Dios quiere que nosotros hagamos, que Él no nos ha revelado, que son su voluntad prescrita para nosotros. Pero los decretos dejémoslos ahí. Podemos orar por ellos, pero respetemos las decisiones de Dios. Dios es Dios, no nosotros. Por eso le decía, vuelvo y repito, que esto es importante que nosotros lo distingamos, porque nuestra actuación frente a Dios ante las circunstancias de la vida van a variar si entendemos, pero espérate, esto es algo que yo debo dejarlo ahí. Yo no puedo prometer eso a una persona que está afligida, yo no sé eso, es Dios que sabe si eso va a ocurrir o no va a ocurrir, y no puedo dar falsas esperanzas, y en mi propia vida tengo que actuar de cierta forma. Entonces, entrando ahora a la voluntad de precepto, ya esa fue la de decreto, es inalterable, es algo que Dios dice, es algo que va de lo pequeño a lo grande, de lo bueno a lo malo, incluye todo. En cuanto a la voluntad de precepto, acuérdense que aquella es secreta. La voluntad de precepto, el aspecto de precepto es revelado, es su voluntad moral, es lo que Dios ha revelado en su palabra que debe caracterizar nuestras vidas, es como debemos vivir, es como las cosas deben ser. Dios desea que ocurra, pero no siempre ocurre. Dios quiere que yo sea santo, pero yo no soy santo completamente. Nunca lo seré hasta que Cristo venga. Pero Él expresa: sed santo porque yo soy santo. Ese es su precepto, ese es su deseo. Pero hay un rango donde Dios permite que no sea así. Y está claramente revelado en su palabra. Hay personas que están más preocupadas con la voluntad secreta de Dios que en vivir la que es revelada. Y lo que Dios quiere es que nosotros le dejemos a Él las cosas secretas. Pastor, ¿con quién usted cree que yo me voy a casar? Mira, vamos a hablar de tu crecimiento espiritual. Vamos a hablar de tu caminar de fe. Vamos a hablar de tu confianza en el Señor. Que no es fácil, pastor. Quieren el secreto sin obedecer el precepto. Confía. Por nada estéis afanosos, antes bien sean presentadas vuestras súplicas en oración y acción de gracias al Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Un ejemplo de este texto, este aspecto de la voluntad de Dios. Aquí en 1 de Juan se nos dice lo siguiente: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí en ese contexto? Que nosotros no le pongamos tanta atención al mundo y más atención a Él.
que vivamos de espaldas al mundo. Eso es lo que prescribe ese texto. Lamentablemente, a veces nosotros vivimos, en lugar de frente a Dios y de espalda al mundo, vivimos así. ¿Ustedes me entienden? O a veces realmente estamos así, pero como que hacemos a veces así y otra vez. Hay una dinámica medio extraña, espiritual en nosotros a veces. El mundo nos seduce, nos atrae. Y aquí hay hay tanto contenido en ese pasaje para nosotros hablar de él, que no va a ser el caso en esta ocasión, pero ese pasaje merece ser predicado. Porque cuando nosotros le ponemos atención al mundo, a la carne y a los ojos y a la arrogancia de la vida, le estamos creyendo que sus ofertas son ciertas y que las ofertas de Dios no son ciertas. Por eso el mundo acapara nuestra atención. Su voluntad para nosotros es que le creamos, que no le pongamos atención al mundo, que no nos están diciendo la verdad. No es tan bueno como parece, ni tan placentero como promete, ni tan satisfactorio como muchos dicen o creen. Miren lo que dice el 17. El mundo pasa y también sus pasiones. ¿Ustedes entienden? Eso es lo que Dios está diciendo, eso pasa, rápido, pasa, se va. Esa es su voluntad para nosotros. La voluntad de Dios, como su voluntad de precepto, significa que hacemos lo que es agradable a sus ojos. Y por último, hablemos un poco del tema del aspecto de la voluntad directiva o la voluntad de dirección, este aspecto de la voluntad de Dios que es donde nosotros más nos enfocamos. Yo quiero que Dios me diga qué hago ahora, hoy, con esta persona, con este trabajo, con este colegio, con esta situación. Yo quiero saber. Y voy a dar una pequeña pista de las próximas sesiones con relación a esto. Mientras más abracemos el aspecto de precepto, mientras más abracemos lo que Dios nos instruye y nos revela en su palabra, mientras más abracemos eso y lo hagamos nuestro y lo vivamos, más fácil resultará descubrir lo que Dios quiere. Eso es exactamente lo que dice Romanos en su capítulo 12, versículo 1 y 2. No se dejen dar forma por el mundo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestra... ¿Qué transforma eso, hermanos? La palabra de Dios. Esa es su voluntad prescrita. Esa es su voluntad de precepto. Transformaos por medio de la mente para que comprobéis la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Tú quieres saber lo que Dios quiere específicamente? Llénate de Él. Eso es lo que está diciendo. Piensa como Él. Y cuando venga la disyuntiva, tú vas a saber todo lo que Dios quiere. Yo sé, porque yo pienso como Él. Pero queremos la solución al problema, queremos la sabiduría sin tener contenido. Entonces, este aspecto es lo que Dios quiere específicamente para nuestra vida. Esto no está revelado. La Biblia no te dice con quién tú te vas a casar, en qué trabajo tú vas a estar, qué carrera tú tienes que estudiar. La Biblia no te lo dice. Esto resulta en comunión con Dios y todos los medios de gracia que Él ha provisto para que nosotros vivamos nuestro cristianismo. Ahí es que yo encuentro su voluntad específica para mi vida. Este aspecto, más que un destino, es un camino que vamos transitando. Dios me va revelando su dirección en la medida que yo camino con Él. Yo no llego, yo estoy en la voluntad de Dios. No, yo voy caminando. La voluntad de Dios es que tú camines de cierta forma. Y en la medida que tú caminas de cierta forma, tus decisiones van siendo tomadas según su mente, según su entendimiento de la vida. Entonces piénsalo así, más que como un destino, la voluntad de Dios es un camino para nosotros.
Entonces, acercándonos ya a la parte final, esa voluntad directiva sí la podemos conocer. Hay dos cosas o dos principios bíblicos que nos permiten a nosotros afirmar que sí la podemos conocer. En primer lugar, nosotros vemos en la Biblia que Dios tiene planes específicos. Recuerdo hace poco que el pastor Miguel puso un ejemplo en uno de los mensajes del domingo. Creo que fue no sé si de personas que estaban queriendo casarse y decía, bueno, si yo tengo 3 o 4 opciones, personas que pienso que tengo cierto interés y que no sé cuál, el pastor Miguel decía, yo creo que Dios tiene una opinión de cuál es el ideal en función de lo que tú eres y lo que es esa otra persona. Dios no te va a decir si tú vas donde Él. No, o sea, eso es tu decisión. Yo no sé, eso es a según. Dios es un Dios preciso, Él es toda sabiduría. Él tiene toda la información posible, Él conoce profundamente mi corazón y el corazón de la otra persona, y Él sabe quién es para quién. Entonces Él tiene un plan específico. Y en segundo lugar, Dios puede y quiere comunicarnos su plan. Él lo ha expresado en su palabra. Él quiere comunicarnos su plan. De hecho, el libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo 5, dice, cuando te falte sabiduría, pídela a Dios. Y agrega, y Él te la dará abundantemente y sin reproche. Sí, porque nosotros necesitamos sabiduría para tomar decisiones, como Él quiere que nosotros tomemos decisiones. En este sentido, ¿cómo así que Dios tiene un plan? Hablemos de ciertas cosas, simplemente para dar fundamento a esto de que Dios tiene un plan. Y hay varios pasajes en la palabra. Bueno, el Efesios 3:11 y 1:9 nos habla del plan de salvación de Dios. Dios es un Dios de propósitos, de plan. Si vemos el ejemplo del Viejo Testamento, del libro del Éxodo, de lo que Dios hizo con su pueblo, con Moisés, con Aarón, con Miriam, con cada uno de los líderes, con Josué y todos los líderes que vinieron subsiguientemente, Dios tenía planes específicos con el pueblo y planes específicos con cada uno de estos personajes. Esa es la historia de la Biblia, el plan de Dios con gente específica y con pueblos específicos. Y nosotros somos parte de su gente y parte de su pueblo, somos ovejas de su prado. Dios lo saca de Babilonia, lo saca de Egipto, lo saca de Babilonia. Con Jesús se nos dice que había un plan específico para hacer de Jesús, y Jesús era el Hijo de Dios encarnado, obviamente. Había un plan pormenorizado de todos sus pasos. Se nos habla del plan de Pablo. Pablo fue un apóstol llamado específicamente para lidiar con los gentiles, para predicar a los gentiles. No fue un plan accidental, no fue una idea que se le ocurrió a Dios a último minuto. No, Dios preparó a Pablo a través de su vida hasta la edad que lo llamó a ser el apóstol para los gentiles, y lo configuró de tal forma que Pablo fuese exactamente lo que se necesitaba para hacer exactamente lo que Dios quería que él hiciera. Ahí no faltó nada, ni sobró nada. Pablo es apóstol, dice, en al menos 5 ocasiones, comenzando a escribir sus cartas, apóstol según la voluntad de Dios, apóstol según la voluntad de Dios, apóstol según la voluntad de Dios. 5 veces dice que él es apóstol según la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos deducir, podemos poner otros ejemplos, muchísimos otros ejemplos. Nosotros podemos deducir que sí, Dios tiene un plan con mi vida específicamente. La otra pregunta es, ¿puede Dios comunicarnos su plan? Sí, nosotros podemos deducir que sí. Bueno, si el hombre se comunica, Dios se comunica. Hay un salmo hermosísimo que dice, el que creó la boca no hablará, el que creó el oído no oirá. O sea, Dios se comunica, Dios habla, Dios expresa sus intenciones, expresa su voluntad. La Biblia es el ejemplo, digamos, que nos dice fuertemente, Dios quiere hablarnos. La presencia de Jesús también nos dice el libro de Hebreos en su capítulo 1, que Cristo fue la revelación del Padre. Dios quiere hablarnos, quiere comunicarse con nosotros, Dios quiere tener comunión con nosotros. De hecho, Juan 15, Cristo dice, pegados de mí tendrán mucho fruto, pero de pegados de mí no podrán hacer nada. Y nos exhorta a estar pegados de Él. Dios se comunica así como el hombre se comunica. Si los padres humanos dirigen a sus hijos, ¿cómo no lo hará el Padre Celestial? Si los padres humanos le dan alimento cuando sus hijos se lo piden, ¿cómo no lo dará así también el Padre Celestial? Claro que sí, son deducciones lógicas de la misma creación y revelación de Dios. El Espíritu dirige, se nos dice en la palabra, y
Y en 1 Corintios 31, Pablo dice que debemos vivir para su gloria. ¿Cómo viviremos para su gloria si nosotros no sabemos lo que Él quiere que nosotros hagamos? Y nos dice, sea que coman o beban o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Pues todas estas cosas requieren entonces que Dios sí comunica su plan. Dios tiene un plan y Dios puede comunicar su plan. Solamente algunos ejemplos, y quiero leer el Salmo 32:8, que creo que habla muy específicamente de esto que quiero presentar. El Salmo 32:8 nos dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿No le parece increíble eso? Yo te haré saber y yo te enseñaré el camino en que tú debes andar. Y tú sabes, lo que implica te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mi consejo para ti no es el que yo le doy a todo el mundo. No es genérico, no enlatado. Viendo tu situación, tu condición, tu necesidad, quién tú eres, yo te voy a aconsejar. Yo te voy a decir lo que tú quieres. A este le voy a decir, sí, haz eso. A ti te voy a decir, no. Eso no está mal, pero a ti no. Porque tú tienes esta condición, esta necesidad, esta debilidad, esta fortaleza. No, a ti no te conviene hacer eso. Dios es específico con sus direcciones para nuestra vida. Ojalá estemos sensibles a su voz. Entonces hay ejemplos bíblicos, hay textos que hablan. En ocasiones en el libro de los Hechos, hay varios textos del libro de los Hechos donde Pablo iba para un lugar y Dios le decía, no, para allá, no, para acá. En varias ocasiones le pasa eso, que Dios cambió el plan que Pablo tenía en cuanto a su ministerio. Sabiduría es andar según el agrado de Dios. Obviamente, ¿cómo vamos a andar sabiamente si no conocemos su voluntad? El Salmo 23, el Salmo que muchos de nosotros conocemos, dice, me guiará por senda de justicia. Él me guiará por senda de justicia. O sea que Dios sí, que Dios, hay ejemplos bíblicos y prescripciones bíblicas, instrucción bíblica que nos dice que Dios quiere comunicarnos su voluntad y quiere aconsejarnos según nuestras necesidades y nuestras condiciones. Él quiere hablarnos específicamente de qué hacer con nuestras vidas. Y con esto concluyo. Hay algunas formas comunes que yo quiero de plano ponerlas, no voy a hablar de ellas detalladamente porque no tenemos que profundizar, es simplemente decir que tenemos que tener cuidado con todas estas formas comunes de buscar la voluntad de Dios. La gente tiene muchas formas de buscar la voluntad de Dios, yo simplemente voy a comentar algunos. Hay gente que quiere que Dios le hable y le dice, Señor, dame una señal. Dame una señal, yo necesito una señal. Entonces, yo recuerdo una vez una persona que la señal que ella le pidió al Señor es que si esa era la persona para su vida, que él fuera vestido de blanco y negro. Y yo le dije, ¿eso fue lo que tú pediste? Porque tú debes complicarlo un poquito más porque blanco y negro tú te vas a encontrar un viaje de gente. O sea, si es que estaba vestido de blanco y negro, quizás medio cine era tu pareja. En serio, esto fue en serio. Esa persona le pidió al Señor una señal, le dijo, Señor, si esta es la persona para mí, que Él vaya hoy de blanco y negro. Honestamente no recuerdo si fue de blanco y negro. No recuerdo el final del testimonio. Pero el pedirle a Dios una señal es más que muestra de fe, es una muestra de falta de fe. Porque Dios tiene maneras en su comunión diaria, en el consejo de los santos, en la dirección de gente sabia también, para instruirnos de una manera más edificante que una simple señal, que pueda asociarse con cualquier cosa. Hay mucha gente que ha tomado muy malas decisiones en su vida por hacer caso a señales que no eran de Dios. Otra forma, si tengo paz, entonces es la voluntad de Dios. Ese es como el santo grial. Yo sentí una paz. Hay gente que se siente en paz en medio de su pecado. Increíblemente, nuestros corazones están así decaídos. Así decaídos.
Hay personas que han confesado que ellos entienden que una relación adúltera es de Dios porque ellos se sienten como en paz y ellos sienten amor. ¿Y cómo puede ser que algo donde yo siento amor no sea de Dios? Bueno, no es de Dios. Están confundidos. Pero no porque la Biblia los confunde, es porque se confunden, porque interpretan que su sensación de paz es aprobación de Dios. Y sensación de paz de un corazón caído no es aprobación de Dios. De hecho, a veces el camino de Dios nos pone en situaciones donde estamos atemorizados. Y precisamente ahí tenemos que rendirnos al Señor y decir: Señor, fortaléceme, aumenta nuestra fe. Temor no es desaprobación y paz no es aprobación, no lo confundamos. Esa no es una manera certera de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y de encontrarla. Hay otros que se mueven por impulso. Yo siento que esto es lo que Dios quiere. Sí, pero explícate, ¿entiendes? Explícate, extiéndete, elabora. No, que es algo que, pastor, yo siento que esto es. Pero, o sea, tú vas a tomar esa decisión basado en eso. O sea, yo te lo compro si tú tienes 7 años, pero no si tú tienes ya un camino recorrido y tú sabes que la vida no es tan simple como parece, como se llama el podcast del pastor. Pero hay gente que siente que si se siente impulsada y apoyada, pues eso es. Este otro, abrí la Biblia, me salió que me arroje. Y yo me voy a arrojar, pastor. Cuidado, espérate, vamos a pensarlo. No, porque yo vi esa. Pero yo, hace años, hermanos, yo hice uso de esa metodología. Y yo estaba en alguna situación en mi vida y yo abría la Biblia. Entonces no me salía nada. Y volví a cerrar y volví a abrir. Hasta que encontrara algo que más o menos, aunque sea de refilón, me diera en mi situación. Yo digo, ahí es. Míralo ahí. Es así. De verdad. Yo lo hice en un par de ocasiones, pero como que no me sentía muy seguro, porque yo sabía que estaba como haciéndole trampa al mecanismo, tú sabes, porque eso de que abrí la Biblia. Hay un ejemplo bíblico, incluso en Marcos 4 o Juan 4, ahora no, creo que es Marcos 4, o Lucas 4, cuando Cristo se para, o viene y lo llaman en Nazaret, le dan el rollo del libro de Isaías y aparentemente la lectura que tocaba para ese día era justamente una lectura que tenía que ver con él. Entonces, hay un ejemplo bíblico de que Dios puede hacer eso. Pero ese era Cristo, declarando su misión mesiánica. Y yo lo que tengo es un problema con un carro, ¿entiendes? Entonces tenemos que tener cuidado, no, eso no es una forma. Incluso si nosotros entendemos que el Señor nos ha hablado por medio de un pasaje, la vía segura y correcta es confirmemos. Si nosotros pensamos que la señal y que la paz y que el impulso son cosas, la vía correcta es combinar otras cosas sanas, sabias, para confirmar si eso es del Señor. Pero no son cosas por sí mismas que son garantías de que esto es lo que Dios está diciendo. En otras ocasiones, mucho menos lo vemos por estos rincones, pero una declaración profética. Me dijeron que yo me iba a vivir fuera, o me dijeron que yo me iba a casar con fulano de tal o con fulana de tal, me dijeron que yo tenía tal cosa, y también es un peligro, Y por último, y ahí termino, me soñé. Pastor, anoche me soñé. También tú tienes que tener cuidado con los sueños. Porque yo me he soñado muchísimas cosas loquísimas, o sea, realmente. Entonces, hay un día un sueño que tiene cierto sentido, entonces yo le voy a hacer caso a ese, pero no a todos los otros. El sueño es una
es una forma muy peligrosa también de discernir la voluntad de Dios. Si hay ejemplos de sueños en las Escrituras, búsquenlo para que ustedes vean. Primero, en todos los casos eran casos, la Biblia no existía, de hecho, la mayoría de los casos de los sueños, la palabra de Dios no había sido revelada y las instrucciones de Dios no estaban claras para mucha gente. En segundo lugar, tenían que ver todos con momentos críticos y claves en el desarrollo del plan redentor de Dios. Y era gente también que tenía comunión con Dios y cercanía con Dios. Y esto simplemente corroboraba lo que ellos ya venían viendo, que Dios venía orquestando en diferentes situaciones. Entonces, también es todas estas cosas, yo quiero traer una nota de cautela, de si esa es una manera en la que tú encuentras la voluntad de Dios para tu vida, sé cauteloso. Más adelante, los próximos 2 miércoles, vamos a dar instrucciones más precisas de cómo entonces lo hacemos. Así que eso es a manera de introducción.